Como todos los años, en el Teatro San Martín dictamos un curso que es un encuentro todos los miércoles entre las 11 y las 12:30. Se llama Aprender a Mirar, cruces entre teatro, literatura y cine. Y los espero a todos. La inscripción es todos los días en el San Martín, en el Hall de San Martín, que queda en la calle Corrientes al 1500, entre las 12 y las 19. No hay que presentar currículum, absolutamente nada, no importa la edad que tenga. Es un verdadero placer que nos damos a hacer este seminario en San Martín ya hace varios años. O sea, Teatro San Martín, Corrientes al 1500, entre las 12 y las 19 puede anotarse y nos encontramos y hablamos de teatro, de literatura y de cine. Bien, paso a otro tema. En instantes vamos a hablar con Perla Suez sobre este libro, Humo Rojo, un libro que me importó mucho y que muestra, a ver si tengo una idea. La idea sería cómo el pasado está tan presente en el presente. Esa es una idea, por ejemplo, para empezar a hablar de esta estupenda novela de Perla Suez, cómo el pasado está presente, cómo nos acompaña, cómo dialogamos con él, cómo se impone en algunos momentos, y por ahí se impone de manera dramática, a lo mejor se impone de manera trágica. Vamos a hablar con Perla Suez en instantes, pero antes, un documental que ganó el Bafisi en el 2011 y que es extraordinario, realmente excelente, muy conmovedor también, muy potente. Ahí están las imágenes de Figuras de Guerra de Sylvain Georges, el francés Sylvain Georges. Son migrantes indocumentados en la ciudad francesa de Calais con la intención de atravesar el Canal de la Mancha y recalar en Inglaterra. Más que un documental, como se entiende por documental, es como una experiencia mirarlo, ¿no? Una experiencia. El director parece por momentos poeta, por momentos antropólogo. También está, lamentablemente, a los 105 minutos exactamente, la crónica de un desalojo. Porque claro, esta gente vive en dormitorios al aire libre. Hay un hombre que se borra las manos con una gilet, se borra las huellas digitales. Hay otro que lo hace con hierro candente. Es como con un tornillo rojo, ¿no? Es para no ser identificados. Ahora, lo que es increíble es que cuando uno ve esta película, sobre todo me impactó mucho el desalojo que envió Sarkozy, junto por supuesto con la gendarmería y la violencia. Cuando uno ve estas películas no puede no pensar en lo que el capitalismo puede llegar a hacer con los seres humanos. No puede no pensar en lo que es la economía de mercado, en lo que es que hay un otro que no existe, para otros por supuesto, que no existe, que se puede morir, que puede pasar frío, hambre, las peores miserias, y a nadie le importa mucho, al contrario, más bien hay que tratar de sacarlos para que no se vean. Ese es el mecanismo del capitalismo, borrarlos, ¿no? Que no estén, que no existan, que no hablen. ¿Por qué? Porque no son gente, por supuesto, entre comillas, como uno, no son gente normal, son otra cosa. Son casi los mismos mecanismos del nazismo, ¿no? En algún punto, porque parecería ser que hay gente que es superior y gente que es inferior. Ellos, para el capitalismo salvaje, son inferiores, no valen nada. Notable la película, realmente notable. Está en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín y por supuesto se la estoy recomendando. Bien, voy a saludar a Perla Suez, que está esperando sentada pacientemente con un modesto vaso de agua. ¿Qué tal, Perla? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que de todas tus novelas esta es la más dramática. Wow. Y a la vez es una novela que tiene una disposición en las páginas. No todas las páginas se completan, ¿no es cierto? Por momentos tiene algo poético, en todo momento es algo poético, pero por momentos la prosa, como hay prosa breve en alguna página que parece un poema, y hay un viaje permanente entre una época y otra época. Pero ya está, ya hablé, ahora vos. En realidad los escritores no tenemos que hablar mucho, están ahí las cosas. Esto que me decías, que bueno, uno está en una búsqueda permanente de no repetirse, en una lucha permanente por resistir al lugar común y a buscar otro camino en la escritura, ¿no? De alguna manera uno marca un territorio como un cazador,
como un coto de casa, pero no alambra, lo deja con piedritas para poder moverse. Entonces, bueno, establece ese coto y dice, acá se va a mover la historia en este tiempo, pero en el camino uno va entrando en contradicciones, hay tropiezos, muchas dificultades, intentos de construir un personaje y fracasos, y creo que bueno, eso es parte de la escritura y eso también es el placer y el sufrimiento que se teje, ¿no? Perla, hay dos hermanos que tienen una herencia familiar muy pesada en ese Totalmente. padre violento y brutal, Sí. y esa madre callada y silenciosa, ¿no? Me parece que soportan esta herencia, por eso yo decía, de pronto el pasado está muy presente en ellos. Sí, me era imprescindible, ¿no? Y también cuando yo construí la historia de estos dos hermanos y los conflictos entre ambos, me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas diferencias? ¿Por qué uno es así y el otro es asá? Y en realidad creo que necesité saber quiénes eran sus padres y quiénes eran su abuelo, que trabajé así como con flash la historia del abuelo en la época del zar Nicolás, y sin hablar de la época del zar. Una historia de miserias. Una historia de miserias. De miseria económica y humana. Humana, totalmente, y el autoritarismo como también una prueba en los personajes de que detrás hay un contexto autoritario, que era la época del zar Nicolás, de los cuales también vinieron perseguidos mis bisabuelos y mis abuelos, ¿no? Escapando de la Rusia zarista. Y esta comunidad que es ruso-alemana, que en realidad no tiene nada que ver con la comunidad judía, sin embargo está en nuestra sociedad y también construyó este país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, necesité encontrar algún personaje, es decir, que en la historia apareció bajando del norte, esta India Toba con un niño que es Laurentino, personaje que me es muy entrañable. No sé si será para el lector. Lo es, despreciado por los hermanos, ¿no? Por uno de los hermanos. Totalmente, y por el padre, y, bueno, y todo lo que significaba en ese contexto social un indio Toba, quién era, y esos personajes tan despreciados, mínimos, si los hay, y además marginal totalmente. Siempre me impresionó sí. Las historias de odios entre hermanos, ¿no? Desde Caín y Abel, por ahí. Siempre me impresionó ese odio. En este caso hay también, no hay que contar una novela, pero también hay un sutil deslizamiento hacia algo que tiene que ver con un triángulo amoroso. Pero hay algo de odio ancestral en ellos también. Es como si todo esto que estás contando del pasado de estos personajes explotara en ellos, ¿no? Explotara casi de una manera muy, muy terrible que no vamos a develar, por supuesto. Claro, sí, y estaba muy preocupada por no volver a contar la historia mítica de Caín y Abel, ¿no? Si tenía que darle otra vuelta de tuerca. ¿Tiene algo de Caín y Abel? Sí, obviamente, el odio entre los hermanos, y luchaba con mis personajes para que no sea uno tan bueno y el otro tan malo, y sino que tengan un poco de los dos, y el poder, el manejo del poder en el más fuerte después se le vuelve en contra, digamos, ¿no? Claro, porque el más fuerte es también, en este caso, digo, en tu novela, sí, que la leí con mucho placer, es también el más exitoso. Es el exitoso de la familia. Sí, pero al final... Bueno, pero no cuentes el final. No, yo no lo voy a contar. No cuentes el final. Pero te quiero decir que ni el más poderoso, incluso intenté, digamos, vino como una historia cruzada, la historia de la Forestal y lo que fue Quebracho. ¿Te acordás de la película Quebracho? Sí, la película Quebracho y la explotación brutal que hizo la Forestal y cómo la Forestal se fue apropiando de tierras, ¿no? Exactamente. Bueno, tampoco me interesaba contar la historia, para eso está la historia, claro, pero sí quería romper de alguna manera con lo oficial, con lo que ya sabemos de esa historia, y este personaje de Tomás tenía que entrar ahí. Yo sabía que tenía que entrar en esta historia, y bueno, entró
entró de alguna manera. Ojalá que lo haya logrado, que el lector lo pueda disfrutar. Creo que lo lograste muchísimo, creo que tu prosa es una prosa impecable, realmente realmente es una historia muy fuerte. Y sí, está plagada de todos estos personajes que narrás. Muchas gracias, Perla. Como gracias siempre, a vos por invitarme a este programa. Lo importante de estos programas es que usted se encuentre con el libro. Nosotros simplemente hacemos una mínima introducción, tratamos de que usted se acerque al libro. Es una experiencia, la lectura es una experiencia propia. Y siempre invitamos gente que nos gusta mucho lo que hace, como es el caso de Perla Suez de Humo Rojo. En este caso lo publicó Edasa y por supuesto lo estamos recomendando y con mucho énfasis. Enseguida regresamos, está Martín Coan, Carlos Portalupe y mucho más material en El Refugio.